Hola, mi nombre es Rafa Sebastián y este es el segundo vídeo sobre diseño de redes de computadores para la asignatura Arquitectura de redes de computadores. En este segundo vídeo nos centraremos en los módulos de la red. En particular, utilizaremos la arquitectura de Cisco Systems, conocida como Enterprise Network, y estudiaremos los módulos en los cuales se divide la red y algunas de las características que tienen cada uno de ellos. En el vídeo anterior estuvimos estudiando arquitecturas o marcos genéricos de red y en particular estudiamos la arquitectura SONA, que se dividía en tres capas. Una capa de aplicación que da soporte a todas las funcionalidades que pueda necesitar un usuario, una capa de servicios desarrollada para dar servicios a las aplicaciones de la capa superior y una capa de infraestructura más centrada en el hardware y en la tecnología utilizada en las capas inferiores del modelo de referencia OSI. En este vídeo estudiaremos el análisis desde el punto de vista lógico de la red y nos servirá como punto de introducción para abordar vídeos posteriores que se centrarán en el desarrollo de arquitecturas que soporten calidad de servicio, arquitecturas fiables y arquitecturas tolerantes a fallos. Tras analizar la metodología para diseño de redes, en este nuevo apartado vamos a estudiar el diseño del Enterprise Network. Permitirme que a partir de ahora me tome la licencia de combinar algunos conceptos en castellano y otros en inglés, puesto que son muy comunes y frecuentes en la red y hacen más fácil después el entendimiento de los contenidos. Dentro del Enterprise Network nos vamos a centrar en el diseño lógico y en concreto en los diferentes módulos que forman parte de esta arquitectura. Tras finalizar esta sección, deberéis entender cómo realizar un diseño de infraestructura centrada en el Enterprise Network. Básicamente, los módulos que forman parte de esta arquitectura y en particular dentro del área del campus, donde veremos que se utiliza un modelo jerarquizado de capas dividida en tres bloques y cada una de ellas tiene unas funciones muy específicas que veremos con más detalle. En este vídeo utilizaremos de nuevo como bibliografía fundamental los libros de Cisco Systems. En particular, vamos a utilizar el segundo capítulo del libro del CCDA de Cisco. La gran variedad de soluciones disponibles a nivel de aplicación en un entorno de negocios ha creado la necesidad de integrar todas estas aplicaciones y ha obligado a desarrollar un nuevo modelo de arquitectura de red. En la figura puede observarse el modelo de red que describimos en el vídeo anterior, conocido como el Enterprise Network. Este nuevo tipo de arquitectura desarrollado para la empresa tiene en cuenta las nuevas necesidades que aparecen en la industria, como por ejemplo la movilidad de los trabajadores o la colaboración de los diferentes trabajadores dentro de una empresa o la utilización de escritorios remotos para los usuarios de la red. Este tipo de arquitectura permite cumplir con una serie de requisitos necesarios para una red de estas características, por ejemplo, alta disponibilidad, funcionalidad, permitir la escalabilidad de manera fácil. Esto quiere decir que la red puede agregar nuevos módulos o, por ejemplo, nuevos edificios o nuevos servicios de una forma sencilla y sin grandes cambios en la arquitectura inicial. Además, permite ofrecer un alto rendimiento y poder ser administrada fácilmente. Vamos a ver por separado cada uno de estos módulos en las siguientes transparencias. Fundamentalmente, el módulo principal es el Enterprise Campus, donde se encuentran la mayoría de los usuarios de la red. En el caso de nuestro proyecto de red de telecomunicaciones, el Enterprise Campus correspondería a todos los edificios de la red de la Universidad del Campus de Burjasot, el centro de cálculo, y por lo tanto daría servicio a todos los usuarios de la red que se encuentran dentro de la propia universidad. El Data Center, que podemos observar en la parte inferior de la figura dentro del Enterprise Campus, se encontraría en el centro de cálculo y se compondría por todos los servidores de altas prestaciones, todos los servidores que recogen la información de bases de datos, servicios web de la universidad, así como todos los equipos específicos de administración de red. A continuación vamos a describir cada uno de estos módulos en detalle, pero antes revisaremos el modelo jerárquico. Como puede verse en la figura, el Enterprise Campus está dividido en tres partes: el Campus Core, el Building Distribution y el Building Access. Estos son tres capas de diferentes niveles que permiten simplificar el diseño de la red y garantizar los requisitos que comentábamos inicialmente. A continuación vamos a repasar el modelo jerárquico. El modelo jerárquico es un modelo de capas que divide la red en capa de acceso, capa de distribución y capa de núcleo.
Como veremos a lo largo del vídeo, cada una de estas capas tiene unas funcionalidades muy especializadas. Además, normalmente se suele asociar a cada una de ellas un tipo diferente de hardware. Su utilización nos va a permitir entender mejor el funcionamiento de la red, diseñarla de una forma más estandarizada y ahorrar costes. El objetivo fundamental de la capa de acceso es proveer de un acceso a la red a todos los usuarios, tanto locales como remotos. Es decir, la capa de acceso es la que conecta directamente los dispositivos de los usuarios, ya sean dispositivos móviles o dispositivos de sobremesa, con la red. Y por lo tanto, como veremos, está formada principalmente por los switches a los que se conectan directamente los dispositivos de usuario. La capa de distribución se encarga de unir la capa de acceso y la capa de núcleo, y es donde se suelen aplicar las políticas de conectividad de la red. Finalmente, la capa de core o núcleo es una capa que se desarrolla para permitir la conectividad de todas las partes de la red entre sí. Es una capa de alta velocidad que permite la conmutación muy rápida con muy poco procesamiento de la información. Vamos a ver el modelo jerárquico descrito en la figura anterior aplicado al Enterprise Campus y qué características tienen cada una de estas capas internas. El Enterprise Campus se dividirá, por tanto, en los edificios de acceso, de distribución, de núcleo y un data center. En el núcleo lo que debemos ofrecer es una alta disponibilidad, puesto que todo el tráfico de la red va a atravesar estos routers o estos switches para poder llegar hasta el Enterprise Campus Data Center o para salir, por ejemplo, a Internet o conectarse con otras sucursales WAN que pudiera tener el campus. Por ejemplo, en el caso del campus de la Universidad de Valencia, el Campus Core se encargaría de distribuir la información de un edificio a otro del campus, de distribuir la información de los usuarios que quieran acceder a Internet, que quieran conectarse con servicios que se encuentren en otros campus, como pudiera ser el de Tarongers, y el acceso a toda la información contenida en las bases de datos, servidores web, servicios de voz sobre IP o cualquier otro tipo de información que se encuentra en el data center. Por lo tanto, además de una alta disponibilidad, vamos a requerir de redundancia que nos permita tener siempre disponible el núcleo independientemente de que pueda fallar un dispositivo o un enlace. Además, como aglutinará toda la información de todos los usuarios de la red que debe de atravesar el Campus Core, necesitamos transporte de una alta velocidad y garantizar calidad de servicio, que nos permita diferenciar tipos de tráfico y de este modo dar mayor prioridad al tráfico de voz y vídeo que a otro tipo de tráfico como por ejemplo el de navegación por Internet. Después nos encontramos con la capa de Building Distribution o capa de distribución. En esta capa se van a aplicar todas las políticas de tráfico, es decir, se va a permitir o no a un usuario acceder a una determinada parte de la red o se va a garantizar un mayor ancho de banda o un menor ancho de banda en función de la red de origen o de la VLAN o de la información codificada en los datos que está enviando el usuario. Es una capa que también debe ser redundada, puesto que es la que conecta directamente con la capa de acceso y da servicio a todos los usuarios de la red. De manera que necesitamos redundancia de la capa de distribución con la capa de core y de la capa de distribución con la capa de acceso. Como se puede ver en la figura de la derecha, los switches que se encuentran en la capa de acceso, distribución y core disponen de diferentes enlaces para llegar desde la capa de acceso hasta el data center. Es decir, se van a redundar los enlaces de manera que desde cualquier switch de la capa de acceso se va a poder acceder al menos a 2 o más switches de la capa de distribución y desde la capa de distribución también se va a poder acceder a 2 o más switches de la capa del Campus Core. Además, los switches dentro de la capa de distribución y de la capa de core pueden estar interconectados entre sí para aumentar más la fiabilidad de los enlaces. Por último, la capa de acceso suele ser una capa de conmutación de capa 2, donde nos vamos a encontrar los switches que dan servicio directamente a los usuarios. Se espera poder desarrollar un servicio de alta disponibilidad que permita a los usuarios tener conectividad garantizada a Internet en todo momento y se van a implantar una serie de características especiales de esta capa. Por ejemplo, la seguridad por puerto, que solo permita el acceso a la red a aquellos usuarios que estén identificados. Una característica muy importante de esta capa y que analizaremos con un gran nivel de detalle es el spanning tree. Puesto que en esta capa estamos utilizando redundancia y capa 2, se están formando bucles que deben de ser solucionados. Normalmente el spanning tree se encarga de solucionar los bucles
bloqueando alguno de los enlaces, pero el bloqueo del enlace disminuye considerablemente la eficiencia de la red. Por lo tanto, veremos soluciones posibles a este tipo de problemas. Por último, una característica típica de la capa de acceso es la posibilidad de ofrecer Power over Ethernet, es decir, suministrar no solamente datos al conectar a un puerto de un switch, sino también alimentación eléctrica. Esto puede ser interesante para puntos de acceso que se encuentren distribuidos por el campus y que no dispongan de conexión al tendido eléctrico, o para teléfonos de voz sobre IP que no requieran, por tanto, un transformador y que tan solo con el cable de red puedan obtener tanto la información como la alimentación eléctrica. Por último, nos encontramos con el Data Center en la parte superior. En el Data Center hay una replicación de la capa de distribución y de la capa de acceso, es decir, es un Data Center de grandes dimensiones y por lo tanto dispone de su capa de acceso y capa de distribución propias, como se puede observar en la parte superior de la figura. Dentro del Data Center necesitamos también servicios de alta disponibilidad que nos permitan poder acceder a la información independientemente de que haya un problema en un servidor o en una parte de la red, y poder acceder a servidores como servidores web, servidores de ficheros, de impresoras, servidores de configuración como DHCP, servidores de nombres como DNS, los call manager que utilizan los teléfonos de voz sobre IP para poder realizar las llamadas internas entre teléfonos, servidores de administración que pertenecerán al personal de administración y servicios de la red, o sistemas y servicios de computación en clúster. En esta figura podemos ver la arquitectura del Enterprise Campus aplicada a una red de grandes dimensiones. Como se puede observar en la parte superior, hay 3 cajas que representan 3 edificios. Dentro de estos edificios tenemos la capa de acceso, es decir, la capa que da el acceso directo desde los puestos de cada uno de los usuarios hasta el primer switch de la red, y una capa de distribución en la cual tenemos 2 switches. Es interesante observar que desde cada uno de los switches de la capa de acceso existe un enlace a los 2 switches de la capa de distribución. Este tipo de configuración mejora la fiabilidad de la red, de manera que si hay un fallo en uno de los switches, no se deja sin servicio a todos los usuarios. Por otro lado, los switches de la capa de distribución se conectan posteriormente con la capa de núcleo. En la capa de núcleo tenemos de nuevo 2 switches multicapa, y cada uno de los switches de la capa de distribución tiene un enlace a los 2 switches de core. Esta alta redundancia de la capa de distribución y de la capa de core permite la comunicación entre edificios, incluso con la pérdida de varios enlaces y varios switches simultáneamente. En la parte inferior vemos 3 módulos que no se corresponderían con el módulo del campus, sino tendríamos el módulo que nos conecta a Internet, un módulo que representaría el Data Center y otro módulo que nos conecta a las redes WAN. Puesto que estamos hablando de una red de grandes dimensiones, cada uno de estos módulos cuenta con su propia capa de distribución y con su propia capa de acceso interna. La del Data Center es similar a la de los edificios anteriores, y la de las redes WAN y la de Internet tiene a nivel de capa de acceso routers en lugar de switches, puesto que van a conectarse al exterior a redes diferentes. La de Internet, además, incorpora dispositivos especiales como son los firewalls para tener un control del acceso a Internet de los usuarios de la red y de las conexiones desde el exterior. Dentro de la red de core y de la red de distribución, los switches se encuentran interconectados entre sí para garantizar un funcionamiento el máximo tiempo posible. Esta arquitectura, por tanto, está diseñada para garantizar una alta disponibilidad de la red, incluso en caso de fallos, una alta fiabilidad y un alto ancho de banda. En este punto me gustaría realizar un matiz. Como podéis observar, los iconos de los switches de capa de acceso son diferentes a los que se utilizan en la capa de distribución y en la capa de núcleo. Esto se debe a que los switches de distribución y núcleo son switches multicapa, es decir, son switches normalmente modulares que permiten no solamente realizar switching de capa 2, sino que llevan un módulo que les permite realizar routing en capa 3. Son switches que trabajan en capa 2 y capa 3 y pueden llegar a trabajar hasta capa 4, es decir, ser capaces de analizar los protocolos de capa 4 de los paquetes que están circulando por la red. Esto es una característica muy importante, ya que, como veremos más adelante, podemos definir entre los routers multicapa si realizar conmutación en capa 2 o realizar routing en capa 3. Aquí podemos ver otra figura
con un ejemplo diferente en el cual disponemos el interior de un edificio. Dentro del edificio, en este caso de varias plantas, tendríamos la siguiente distribución. Por cada una de las plantas tendríamos uno o varios switches de capa de acceso. Estos switches de capa de acceso conectarían directamente a los usuarios que se encontrasen en cada planta. Usuarios, teléfonos de voz sobre IP, cámaras, puntos de acceso y cualquier otro dispositivo que deba de ser conectado a la red. De cada uno de los dispositivos de capa de acceso, es decir, de los switches de capa 2 que podemos ver en cada una de las plantas, tendríamos una conexión con un switch de capa de distribución. Podemos observar dos switches multicapa en la capa de distribución que conectan directamente con cada uno de estos switches de capa 2. Por debajo tenemos los switches del core que conectarían con los switches de capa de distribución formando una red de valla completa, es decir, todos los switches estarían interconectados entre sí. Con esta configuración reducimos los costes ya que estamos utilizando para el acceso del usuario switches de capa 2, mientras que a nivel de capa de distribución y de núcleo utilizamos switches multicapa que permitirían la aplicación de política de tráfico y la diferenciación entre tipos de usuarios o VLANs. En esta figura tenemos otro ejemplo en el cual se distribuyen 6 edificios diferentes con equipamiento de capa de distribución multicapa y el núcleo que se encuentra distribuido en cada uno de los edificios. Como se puede observar, en este caso no tenemos una malla completa en el core. Esta sería una red que no garantizaría una alta fiabilidad y una alta disponibilidad como la que requerimos para nuestro proyecto, puesto que en caso de fallo de uno de los switches multicapa de la capa de core, uno de los edificios quedaría totalmente aislado de la red. Además, en el caso de que un enlace del core fallase, solo tendríamos un camino alternativo para seguir manteniendo la conectividad entre los diferentes edificios. Durante el diseño del Enterprise Campus, podemos considerar la opción de fusionar las capas de distribución y de core. Esto es una opción interesante en el caso de redes de tamaño pequeño o de tamaño mediano, donde el número de equipos de distribución no es elevado. En el caso de la figura podemos ver 4 zonas diferentes que corresponderían a 4 edificios. Puesto que hemos eliminado la capa de core, todos los equipos de capa de distribución deben de conectarse entre sí. Cuando tenemos solamente 2 edificios, el número de enlaces entre 2 edificios sería de 4. Al aumentar un tercer edificio, necesitamos incorporar 8 nuevos enlaces, con un total de 12. Si incorporáramos un cuarto edificio, necesitaríamos incorporar 12 nuevos enlaces, con un total de 24. Es decir, el número de enlaces va aumentando de manera considerable según incluimos nuevos edificios que deben de ser conectados en modo de malla completa. Aunque esta opción permite ahorrar costes, puesto que el equipamiento de la capa de núcleo podemos ahorrarla, la reducción en escalabilidad es considerable. Para cada uno de los enlaces necesarios entre edificios necesitamos reservar en los switches multicapa de distribución puertos disponibles, de manera que añadir un nuevo edificio requeriría un gran número de puertos para realizar la interconexión. En la parte superior de la derecha de la figura podemos observar un esquema en el cual se incluye una capa de núcleo colapsada o fusionada con una capa de distribución que a su vez conectan no solamente con los edificios colindantes, sino con el centro de datos y con el acceso a la red WAN. De nuevo, el número de enlaces necesarios para realizar la interconexión es muy superior en el caso de utilizar mallas completas. Por lo tanto, se produce una reducción considerable de la escalabilidad de nuevo. Una muy importante consideración de diseño a la hora de implementar el campus es dónde separar las capas 2 y 3. Cuando hablamos de capa 2 nos referimos a conmutación, es decir, diferentes dispositivos conectados a un mismo switch deben pertenecer todos a la misma red o subred para poder comunicarse directamente. En el caso de existir VLANs, los dispositivos pertenecientes a la misma VLAN conectados al mismo switch podrán realizar una comunicación directa. Si queremos poder comunicar dos VLANs diferentes, necesitaremos un router o un switch multicapa que permita el encaminamiento de tramas de redes diferentes. Esto tiene implicaciones muy importantes a la hora de realizar el diseño de la capa de acceso y de la capa de distribución. En la parte superior de la figura
nos encontramos con una disposición en la cual la capa de acceso está formada por switches de capa 2. Estos switches de capa 2 se conectan con switches de capa 3 en capa de distribución. Puesto que tenemos una red redundada, donde cada uno de los switches de capa 2 interconecta con dos switches de capa 3, acabamos formando triángulos que forman bucles. La única manera de evitar que estos bucles produzcan problemas es activando el protocolo Spanning Tree, que veremos como STP en las diferentes transparencias. A partir de la capa de distribución se realiza el filtrado de tráfico, se aplican las políticas asociadas al filtrado y se realiza la agregación de los diferentes enlaces de capa de acceso hacia la capa de núcleo. Entre los switches de la capa de núcleo y de la capa de distribución ya no se realiza conmutación en capa 2, es decir, se utiliza routing en capa 3, o podríamos llamarlo también conmutación en capa 3. Estos switches, aunque están conectados con una malla completa, representan enlaces punto a punto que no pueden producir ningún tipo de problema de bucles como los que se observan en capa 2. En la figura inferior hemos limitado el acceso de capa 2 entre el host que se conecta a la red y el primer switch, de manera que entre la capa de acceso y la capa de distribución tenemos enlaces enrutados. Ya no tenemos el problema de generación de bucles, puesto que los triángulos que se forman entre la capa de acceso y la capa de distribución son enrutados y no producen bucles y no requieren, por tanto, la utilización del protocolo Spanning Tree. Esto además nos da una ventaja adicional, que es la posibilidad de utilizar simultáneamente dos enlaces en lugar de utilizar uno y tener el secundario bloqueado, teniendo la posibilidad de hacer balanceado de carga, que no nos permitiría el diseño que tenemos en la parte superior si no incluimos elementos adicionales que veremos posteriormente. Finalmente, vamos a realizar unas recomendaciones relativas a la red del campus. Un aspecto importante a tener en cuenta es el número de puertos que vamos a necesitar en la capa de acceso, es decir, cuántos usuarios van a tener acceso a la red en cada una de las partes de esta, en los edificios, en el data center, en el centro de cálculo, en el centro de administración. Necesitamos hacer un cálculo que nos permita después saber qué tipo de switches vamos a utilizar y cuántos puertos necesitamos de acceso. Además, dependiendo del tipo de tecnología que vayamos a utilizar, obtendremos una velocidad diferente. Podemos utilizar Fast Ethernet, que nos daría una velocidad de 100 megabits por segundo, Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet, que son las tecnologías más comunes. El ancho de banda por usuario nos va a determinar qué tipo de tecnología tenemos que utilizar en los puertos de los switches de capa de acceso. Es interesante tener un conocimiento a priori de las VLANs que vamos a definir y cómo vamos a segmentar a nivel lógico el tráfico de la red en diferentes bloques virtuales. En función de la capa, podemos obtener una serie de especificaciones. Las tecnologías que se suelen utilizar para la capa de acceso suelen ser tecnologías de capa 2 y en algunos casos de capa 3 utilizando switches. En la capa de distribución solemos encontrar switches de capa 3 y en la capa de core switches de capa 3 también. En el caso de las granjas de servidores, los switches pueden ser de capa 2 o de capa 3. La escalabilidad debe de ser muy alta en capa de acceso, puesto que puede ser necesario aumentar el número de usuarios que se conectan a la red y debemos de poder hacerlo de una manera eficiente y sencilla. Sin embargo, la zona de core probablemente no debe de ser modificada aunque más usuarios se agreguen a la red. Por lo tanto, la probabilidad de aumentar el core es menor. La disponibilidad debe de ser muy elevada en la capa de core, ya que todo el tráfico de la red debe de atravesar esta zona, y no tan alta en la capa de acceso, ya que de esta depende un número más reducido de usuarios. Por último, el coste por puerto de switch es muy alto en el core, ya que estamos hablando de enlaces que agregan todo el tráfico de la capa de acceso más todo el tráfico de la capa de distribución y por tanto podemos movernos en velocidades de entre 1 gigabit y 10 gigabits por segundo o superiores, mientras que en la capa de acceso los puertos pueden estar del orden de 100 megabits por segundo a 1 gigabit por segundo. Otro módulo importante del Enterprise Network es conocido como el Enterprise Edge o el borde de la empresa. El Enterprise Edge está dividido en 4 submódulos. Un primer módulo llamado módulo de comercio electrónico, un módulo de conexión a Internet que incluye un DMZ o zona desmilitarizada, un módulo de conexión WAN
que nos permitiría conectar la red de la empresa con otras sucursales, y un módulo de acceso remoto a través de VPN o red privada virtual. El primer módulo, el de comercio electrónico, normalmente dispone de servidores web, de servidores de aplicaciones específicas y servidores de bases de datos, que trabajan de forma coordinada para dar acceso a usuarios externos a la red que requieran utilizar algún servicio. Además, suele contar con sistemas de cortafuegos y sistemas de prevención de intrusos. El sistema de conexión a Internet es el que permite a los usuarios de la red interna, es decir, a los usuarios del campus, tener acceso a Internet y al mismo tiempo a usuarios exteriores a la red acceder a servidores de dominio público. Por tanto, es necesario construir dentro de esta zona una zona desmilitarizada que tenga un gran control de seguridad y que permita la funcionalidad de las aplicaciones. Dentro de esta zona podemos encontrarnos servidores web, servidores FTP o servidores de correo electrónico de la empresa, servidores DNS y como dispositivos de red, firewalls y routers frontera entre la zona interna y la zona externa de la red. El acceso a Internet se puede realizar mediante diferentes configuraciones. En la parte inferior de la figura tenemos a la izquierda la configuración más sencilla, en la cual el borde de la empresa se conecta directamente con un proveedor de servicios con un único enlace. Esta opción es la menos segura, ya que dependemos completamente de un enlace para garantizar todo el acceso a Internet de la parte interna de la red. A la derecha nos encontramos con 4 opciones adicionales. La opción 1 permite conectar el borde de la empresa con 2 routers del proveedor de servicio independientes para garantizar un mejor servicio. En la segunda opción se obtiene una mayor fiabilidad mediante la conexión a 2 routers externos, pero en este caso de 2 operadoras de servicio diferentes, que serían el ISP-A y el ISP-B, garantizando todavía una mayor cobertura. En la parte inferior, las opciones 3 y 4, que nos permite salir a Internet con 2 routers independientes dentro de la red, que conectan con la misma operadora, mientras que la opción 4 nos permitiría utilizar 2 routers independientes de nuestra red conectados a 2 operadoras diferentes. Además de estos módulos, otro módulo importante es el módulo del acceso remoto mediante VPN. El acceso remoto mediante VPN permite a usuarios externos que puedan estar trabajando en oficinas exteriores o que pueden estar trabajando desde casa acceder al interior de nuestra red y, por tanto, a servicios específicos a los cuales solo tienen acceso los usuarios que se encuentran dentro de la red del campus. Para ello, es necesario, a través de la conexión a Internet del proveedor de servicios, acceder mediante el módulo de conectividad de Internet, atravesando los firewalls correspondientes, a un módulo en el cual el usuario debe de registrarse contra un servidor de VPNs. De manera que en este módulo nos encontramos de nuevo cortafuegos, herramientas de seguridad específicas, sobre todo herramientas de seguridad que nos permiten realizar la terminación de túneles encriptados de datos utilizando tecnologías como IPsec. El siguiente módulo que vamos a ver es el Enterprise Branch. Este módulo representaría una oficina remota o una sucursal de la empresa principal, que requiere los servicios internos de la empresa y por lo tanto necesita estar conectado al interior del campus y al centro de datos. Este tipo de conexión no suele realizarse directamente a través del módulo de Internet, que a su vez requeriría los servicios del módulo de VPNs más común de teletrabajadores. Puesto que esta oficina remota probablemente requerirá en todo momento los servicios de los servidores internos de la empresa, se suele conectar mediante un enlace WAN que provee la operadora de servicios que interconectan a las oficinas centrales con las oficinas remotas. Por ello, se suele definir una VPN permanente extremo a extremo encriptada mediante IPsec y que está montada directamente sobre la infraestructura de la operadora, pero que no requiere en ningún momento ningún tipo de conexión a Internet. A nivel de la operadora y a nivel del branch office, solamente se requiere un router que permita la conectividad WAN desde el Enterprise Branch hasta el Enterprise Network principal y un switch que nos dé acceso a los diferentes equipos que se encuentran dentro del Enterprise Branch. Para finalizar, podemos ver este esquema de red que incluye los módulos que hemos estado estudiando hasta ahora.
En cada uno de estos módulos, además, se incluyen los dispositivos que nos podríamos encontrar en una red típica. Aunque no incluyen todo el nivel de detalle que vamos a requerir en el proyecto, pueden servir como guía para identificar qué componentes podemos encontrar en cada uno de ellos y de qué manera están interconectados. Es decir, podemos empezar a analizar la topología típica de cada uno de los componentes, cómo se interconectan los unos con los otros y qué tipo de diseño interno incluyen. En la parte superior podemos encontrar los switches de capa de acceso, de distribución y de núcleo que darían el acceso a la red a todos los usuarios del campus, es decir, de la zona interna de la red. Conectados al core nos encontramos la capa de distribución de los módulos del Enterprise Edge. Concretamente, de izquierda a derecha tendríamos el módulo de acceso remoto y VPN, el módulo de conectividad a Internet, el módulo de comercio electrónico, a continuación un módulo independiente que sería la granja de servidores y el centro de datos, y finalmente, a la derecha del todo, tendríamos otro módulo del Enterprise Edge que se correspondería con las conexiones WAN a diferentes entidades remotas. En la parte inferior de la figura podemos ver dos entidades remotas conectadas directamente con la red de la empresa. Es interesante diferenciar los dos tipos de conexión al exterior con los que cuenta la empresa. A la derecha nos encontramos con conexiones utilizando una tecnología que se llama MPLS y que permite la conexión WAN a través de una operadora de las diferentes sucursales. Mientras que en los módulos que nos encontramos en la parte inferior izquierda, es decir, los módulos de acceso mediante VPN, comercio electrónico y conexión a Internet, nos encontramos con una comunicación a Internet a través de dos ISPs, el ISP-A y el ISP-B. Ambos se conectan mediante módulos de entrada diferentes o routers diferentes a la red de la empresa. Según vayamos avanzando, a lo largo de los tutoriales explicaremos con un alto nivel de detalle cada uno de los módulos, las posibilidades que tenemos para el diseño interno de estos módulos, el hardware y los protocolos más comunes que funcionan en su interior. En los dos siguientes tutoriales nos centraremos en el campus y en el Enterprise Data Center.